Yo he tenido en este mismo espacio hace unos cuantos días con Natasha Tana y su familia, y me alegro realmente que cuando abrimos esta casa hace ya mucho más de 18 años, dejamos la puerta abierta desde el primer día, lo cual nos permite de vez en cuando de tener este tipo de encuentro improbable, pero cierto. Discutiendo con Natasha en aquel momento, me di rápidamente cuenta de su formación académica, bastante admirable, y pensé inmediatamente en la posibilidad de que nos dé algún legado, alguna conferencia, porque estaba todavía aquí para algunos días, y que Pinta se podía aprovechar de su presencia, y por eso estamos acá esta noche. Debo mencionar a Delia Blanco, que no está aquí en el país, pero que se hubiera juntado con nosotros con mucho gusto, creo. Estamos filmando el evento y nada, será un contacto para ustedes dos en un futuro. ¿Por qué digo eso? Porque estaba muy cercana a Julio Cortázar en sus últimos semanas, meses de vida, al igual que el personaje que nos va a hablar Natasha esta noche, de manera que tenía mucho interés en escuchar lo que se podía decir esta noche, y lamenta otra vez no estar con nosotros. Pero quiero, antes de pasar la palabra a Natasha, completar un poquito su currículum, que es profesora e investigadora de literatura en la Universidad de York, en Inglaterra. Es doctora, maestra y licenciada por la Universidad de Cambridge, donde se especializó en estudios latinoamericanos y letra hispánica. Ha impartido clases en la Universidad de Cambridge, de Londres, de Guanajuato, en México. Realizó una estancia doctoral en la Universidad de Barcelona en el 2015. Actualmente está trabajando en un proyecto financiado por el Leverhulme Trust sobre los usos comunitarios de la literatura en contextos de violencia. Ha publicado ampliamente sobre literatura latinoamericana, española y catalana, y es experta en la obra de Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya galardonada con el Premio Cervantes 2021. Sin más presentación. Muchas gracias. Bueno, primero quiero dar las gracias, agradecer a Genó por la invitación y por armar esta tertulia con tanta rapidez en un momento complicado en la vida cultural de Santo Domingo por las vacaciones, etc. Cristina Peri Rossi y la ironía, quiero empezar ahí. Cristina Peri Rossi. Cristina Peri... No. Seguimos. ¿No? Ok. Cristina Peri Rossi escribe y se comporta con ironía, humor y humildad. A pesar de todos los premios que ha ganado, el reconocimiento que ha recibido desde las instituciones literarias, incluyendo el Premio Cervantes 2021, no se ha dejado llevar por la soberbia y la seriedad. Así que espero que en su honor podamos divertirnos hoy y romper con la formalidad que puede caracterizar algunos encuentros literarios. Empiezo entonces con uno de sus poemas del 96, de una colección que se llama Aquella Noche. El poema se titula Humildad, Humildad 1, de hecho. Y bueno, dijo también, no ella, sino Cecilia Ross, que recibió el premio por su parte, en el discurso de aceptación del premio Cervantes, dijo: leyendo libros, ya sean de Luis Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre.
A medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la unidad. Y aquí va el poema. Nunca he pretendido que una sola idea explicara la diversidad del mundo. Ni un Dios fuera más cierto que numerosos dioses. Nunca he pretendido que la psicología excluyera a la biología, ni que tener un sexo excluyera al otro. Nunca he pretendido que una sola persona colmara todos mis deseos, ni satisfacer todos los deseos de una sola persona. Nunca he pretendido vidas anteriores, ni vidas futuras. No creo haber sido nada más que lo que soy, y eso, a veces, con grandes dificultades. Seamos nosotros mismos entonces, pero cambiamos cuando nos vamos de un lugar a otro. Nos miramos de manera distinta, miramos a otra de manera distinta. La extranjeridad y el exilio son temas importantes en la obra de Cristina Peri Rossi, y es significante para mí estar hablando de ella en un país que visito por primera vez. Y bueno, Peri Rossi nació, como muchos de ustedes ya saben, en Montevideo, Uruguay, en el 41, y se exilió en el 72, justo antes de la dictadura militar del 73 al 85. Reside en Barcelona desde el 72, con algunas temporadas fuera, en Francia y en Alemania. Y dice que decidió no volver a Uruguay, terminar la dictadura uruguaya, porque en Barcelona no se siente del todo cómoda, y que la incomodidad es importante para su escritura. Para ella como escritora, y yo diría es esa sensación de incomodidad, que es lo que le gusta generar en sus lectores también, es y siempre ha sido una escritora que incomoda. Entonces, la incomodidad es algo que he estado pensando estos días, y a veces es lo que sentimos, ¿no?, cuando estamos en un país nuevo, una ciudad nueva. Novelista, cuentista, poeta, periodista, ensayista, traductora, es difícil de categorizar como escritora. Su obra está caracterizada por un gran compromiso político, una preocupación por los derechos humanos, especialmente lo de las minorías. Para ella la escritura es un acto de libertad y resistencia, un lugar donde evoca y convive con el exilio, el amor, el deseo, y se mueve entre la historia con mayúsculas, los grandes acontecimientos del pasado, lo macro y lo personal, con tanta facilidad y belleza. En el mismo discurso que acabo de mencionar, dado José Celia Ros, que aceptó el premio por parte de Peri Rossi, que no pudo estar por temas de salud, dice: convertir la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad como Marcela, personaje de Quijote, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer en puertos y luchar por la libertad y la justicia, aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa. No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla. Es un gran honor hablar de ella aquí en Santo Domingo, ciudad que nos ha acogido tan bien a mí y a mis padres que están de visita. Es significante para mí que estén conmigo, porque la herencia política, literaria, familiar, también forman un eje importante en la obra de la Peri. Y pensar en la herencia aquí con mis padres me ha hecho pensar en lo que me han dado, inmigrantes de ascendencia de la India, nacidos en Kenia, mi madre, y Tanzania, mi padre, que se conocieron en Gales y que viven ahora en Londres, donde nací. Es por su curiosidad, su apertura a la gente y al mundo, y por el amor de mi madre a los árboles, incluyendo los de este patio, que estamos aquí. Llegamos a este patio hace unos 10 días por casualidad. Dice que no cree en la casualidad. Bueno, mi madre saltó toda la parte del Centro Cultural de los Cuadros, que yo estaba ahí mirando los cuadros. Saltó toda esa parte para llegar aquí a los árboles, de los cuales habló con Eli, que trabaja aquí. Y les vi hablar entre ellos, cuando ninguna de las dos habla el idioma de la otra. Y me di cuenta que no se entendían del todo, bueno, casi no se entendían. Y mi madre imaginaba e inventaba un poco el contenido de la conversación, pero que eso en realidad no importaba.
Ese fue su primer día en la ciudad y estaba contenta, y los sentimientos se comparten de muchas formas. Las palabras pueden ser de hecho una distracción en esos momentos. Desde entonces he visto a mi madre hablar, entre comillas, comunicar con gestos, con sonidos, pero no con palabras compartidas entre ella y sus interlocutores. Ha hablado con gente de aquí, de los árboles de la ciudad, ha asistido a obras de teatro, ha hecho muchos amigos en pocos días. Y esta tangente no es casual, porque en su última novela, La Insumisa, publicada en el año 2020, Peri Rossi empieza con un tipo de oda a su madre, desde la perspectiva suya de niña de 3 años. Y la novela abre así. La primera vez que me declaré a mi madre tenía 3 años. Según los biólogos, los primeros años de nuestra vida son los más inteligentes. El resto es cultura, información, adiestramiento. Yo tenía propósitos serios. Pretendía casarme con ella. El matrimonio de mi madre, del cual fui un fruto temprano, había sido un fracaso, y ella estaba triste y angustiada. Los animales domésticos comprenden instintivamente las emociones y los sentimientos de los seres, y procuran acompañarlos, consolarlos. Yo era un animal doméstico de 3 años. La perspectiva de los niños, de las niñas, es una herramienta recurrente en la obra de Peri Rossi. La perspectiva desde la niñez es muy rica, como la niñez es a la vez un periodo de libertad, de imaginación, curiosidad y de obediencia, de sumisión ante autoridades ajenas. A veces de rebeldía, a veces hay rebeldía y a veces no. Y estos días que he visto a mi madre hablar o balbucear un idioma que no conoce, inventar el significado de lo que le responden, conocer un lugar nuevo con tanta emoción y con tanta curiosidad y tanto amor, he pensado en la obra de Peri Rossi, en la que la mirada y el comportamiento de los niños suele parecer a la actitud de los extranjeros, los exiliados, los viajeros, que solemos mirar el mundo con asombro, curiosidad y apertura. Voy a esta parte más personal porque quería como crear un ambiente más íntimo para romper con la formalidad un poco. Pero voy a la obra de Peri Rossi. La primera novela de Peri Rossi, El libro de mis primos, publicada en el 69, describe escenas de la vida doméstica de una familia uruguaya de clase alta en Montevideo en los años 60. La familia incluye a la abuela Clara y al menos 15 primos, 8 tíos y 10 tías. Los capítulos, la mayoría de los cuales están escritos desde la perspectiva de uno de los primos, crean el ambiente para la perdición de la familia, o al menos de la generación mayor de la familia. Los personajes que más nos interesan hoy son Oliverio y Federico, porque son los principales escritores en el mundo de la novela. Cuando Federico se va de la casa familiar para juntarse con la guerrilla, Oliverio hereda sus apuntes y promete continuarlos. Podemos leer la novela El libro de mis primos como un comentario sobre la herencia, la posteridad y las relaciones entre generaciones. La generación mayor de la familia, sobre todo los tíos y la abuela Clara, defiende el espacio sagrado de la casa, de las intrusiones de la naturaleza. Tiene miedo de los árboles que la hundan. Quizás este sea un miedo simbólico a una posteridad incontrolable. Y los árboles de aquí me hicieron pensar también en ese libro. La madeja de las ramas se tejía tan velozmente que aunque mi tío les diera orden de apurar, de acelerar la excavación, cada día, al despertarnos, veíamos menos la luz de afuera. El follaje nos aislaba más del exterior, ciñéndonos al interior de nuestra casa, como a un museo. Yo pensaba que al último momento, si los carpinteros no le ganaban a los árboles, él incendiaría el jardín para salvarnos. Fin de cita. Los tíos se esfuerzan en la novela en contener los procesos de la naturaleza para asegurar que la casa se quede siempre igual, pero siempre presente, en vez de convertirse en una reliquia o en un museo separado del mundo. Paradójicamente,
al no ceder a los cambios naturales, determinan el destino de la familia. Sin la vitalidad de los jóvenes, será relegada al olvido. La actitud de la abuela Clara es parecida a la de los tíos. En el segundo final de la obra, Oscar, hermano de Oliverio, el personaje principal, describe la actitud de su abuela cuando se enfrentó con la posibilidad del fin del mundo. Mientras los vecinos entraban en pánico y se refugiaban en la iglesia y luego saquearon, la abuela Clara no dejó que nadie saliera de la casa. Ella, sin embargo, atrancó todas las puertas, cerró las ventanas y se dispuso a esperar el fin del mundo haciendo labores, como siempre. Exigió que cada uno de la casa tomara posición en el lugar que le correspondía, que le estaba asignado. Afrontaría el juicio final con entera dignidad, sin un solo estremecimiento dentro de la casa, como había vivido, de su casa, que fuera de la casa de sus padres, de sus abuelos, la casa de sus hijos y de sus nietos, la casa que guardó como una virgen consagrada al culto, el himen de los nuestros, jamás hollado, la rosa de los vientos aparcelada, pero intacta. Fin de la cita. La abuela Clara, aquí en la novela, figura de una autoridad implacable, prefiere morir con el estatus de su familia intacto que dejar la casa o luchar por el futuro. Ella prioriza la herencia pura frente a la posteridad incontrolable. Pero en contraste con la abuela, los tíos y el Estado autoritario que quieren congelar un momento en el tiempo, Peri Rossi, a través de su uso de la alegoría, parece aceptar la idea de la representación como proceso, no como producto, no como congelación, no como toma. Ella tiene la visión de los escritores que persisten en el tiempo a través de múltiples versiones, de múltiples interpretaciones de la historia. Para ella, proponer una realidad como la eterna y definitiva le quita vitalidad al futuro. Y esta es una cita de un artículo de periódico que escribió ella como periodista. El aislamiento en el espacio que provocan las dictaduras tiene como función destruir el elemento dialéctico del tiempo. Las dictaduras pretenden eternizarse, crean una noción arbitraria pero ilusoria del tiempo. Antes de ella, nada. Después, nada. El exterminio, la persecución de toda una generación, vacía al tiempo de la relación esencial de la historia, el intercambio y la reposición de los viejos por los jóvenes, inmovilizados, cristalizados, el tiempo en una duración aparentemente perpetua, la historia se convierte en un cuadro fijo, colgado de la pared, un presente eterno que es fundamentalmente un pasado muy remoto. Fin de la cita. La referencia al cuadro fijo, una representación fuera de alcance, recuerda a la casa como museo en el libro de mis primos. El cuadro también es una proyección fetichista del objeto de arte como cosa de valor monetario. El cuadro también recuerda al mapa en la pared del cuarto de Oliverio. El joven Oliverio echa de menos a Federico, su primo, y se ha enterado de que su primo se ha ido a las guerrillas. Supone que las guerrillas es un lugar y no puede sacar más información a los mayores, quienes parecen preferir no hablar de manera directa de las guerrillas para así erradicarlas. Frustrado al no poder determinar el paradero de Federico, Oliverio dibuja en el mapa que su profesor quiere que memorice. Y cito: no he podido ubicar muy bien ese lugar de las guerrillas, pese a que lo he buscado prolijamente en el mapa. En el mapa que tiene a todo el mundo. Ese mapa que está colgado en mi cuarto, que ahí lo puso el maestro, para que yo de noche me fijara en los nombres y los aprendiera. Pero a mí de noche no se me daba por mirar el mapa, sino por pensar en otras cosas, y nunca lo miraba.
A veces de la rabia que le tenía, le hacía marcas falsas con los lápices de colores, marcas de ríos falsos y de carreteras inventadas para divertirme. Así no sería fácil hallar el camino de los nombres y los nombres de las ciudades y las montañas por donde suben las calles y los arroyos que cruzan las montañas. Y pensé también en esta parte del texto cuando nos perdimos aquí en la ciudad. Oliverio rechaza la versión de la realidad y del espacio que su profesor, representante de la autoridad, le presenta. Decide modificar el mapa, le agrega calles y ríos. Tal vez simbólicamente esté ayudando a las guerrillas a esconderse. Oliverio es un creador, no recibirá pasivamente los artefactos culturales, los conceptos, el lenguaje, y representa como el tipo de lector que comenta en la obra de Peridossi. Un ejemplo especialmente poético de su actitud hacia las cosas nuevas que aprende es su reacción cuando el médico al que su familia le lleva porque no deja de llorar, le diagnostica angustia. Y dice, angustia, angustia, usted gustia, Me pareció una palabra muy nueva y llena de significados. Me gustaba acariciarle amorosamente los bordes, tocarla, pasarle la lengua por los costados, sorbérmela como si fuera de miel. Pensé que a lo mejor la angustia era una flor. Y mientras mi madre estaba mirando todos los árboles y las flores, también pensé en este texto. Y balbuceando también, intentando comunicarse con él. Me gustaba... Oliverio describe el placer que deriva de saborear palabras nuevas, mientras imagina nuevos significados posibles. De modo parecido, al final del segundo capítulo del libro, titulado Oliverio los sueños, Oliverio considera el lenguaje de los sueños como una oportunidad de descomponer los significados heredados, en lo que describe como el tiempo de obediencia, esta palabra, de la niñez. Y cito, la estación de los sueños bajaba a mí cada mañana, dejándome su carga, de la cual yo extraía una manzana, una flor, muchos perfumes y grupos de sílabas que me entretenía en descomponer, aspirando a combinaciones nuevas. Así supe que el sonido es una geometría que podemos componer y el significado apenas una referencia ostensible a las cosas que aprendimos a nombrar de niños en el tiempo de la obediencia. Sí. Consciente de la lealtad de Oliverio a Federico, dice una de sus tías, Emma, este chico te ha salido igual que Federico. Si no lo encauzas a tiempo, buenos problemas tendremos con él. En este caso, para los mayores de la familia, la educación es un encauzamiento. Pase lo que pase con la guerrilla, la novela sugiere que Federico vive a través de Oliverio. Es importante acordarse de que el condicionamiento, el impacto en el presente de lo anterior puede ser izquierdista o derechista, puede venir de la familia y de la afiliación política o de ambas cosas y de muchas más. Los textos de Perirossi parecen adoptar una posición más radical. Uno tiene que aceptar que no se puede controlar el futuro. Las palabras de uno podrían ser utilizadas con significados muy distintos a los que éste les pretendía dar. El último cuento de Indicios Pánicos, el prócer, representa bien este fenómeno. Indicios Pánicos es un libro de relatos que publicó Peridossi justo antes en el 69, o sea, en el 71, antes de la dictadura militar. El último cuento del libro, el prócer se llama, representa bien este fenómeno. La estatua del general Artigas en la Plaza
Independencia en Montevideo, al parecer, aunque no se especifica su ubicación en el cuento, cobra vida y baja de su caballo. Está harto de la distorsión que sufren sus palabras y de su imagen en las manos de los generales, la policía y los políticos, que hacen ceremonias delante de la estatua y luego castigan a los estudiantes que citan a Artigas. Y dice la estatua, cito, algo había pasado con su frase que ahora me gustaba. Durante años la había oído repetir como un sonsonete en todas las ceremonias oficiales que tenían lugar frente a su monumento, pero ahora se veía que había caído en desuso, en sospecha o algo así. Fin de cita. Queda satisfecho cuando habla con un expreso político joven que va a seguir luchando en contra del gobierno. Y dice Artigas en la última frase del cuento, ahora estaba seguro de que había dejado descendientes. En el cuento vemos la persistencia de querer dejar un legado de manera autoritaria y clara, incluso cuando uno está luchando por la libertad. Mauricio Rosenkopf, ex dirigente de los Tupamaros, comenta sobre la posteridad y la herencia de los ideales políticos. Dice, la derrota y por supuesto la victoria no existen. Solo somos derrotados cuando nosotros mismos, nuestros hijos o nuestros nietos abandonamos nuestros ideales más apreciados. Fin de cita. Existe una cierta contradicción en la lucha por la libertad que quiere un legado en el que los ideales de las generaciones posteriores sean los mismos que los de uno. Tal vez este dilema sea un caso análogo al del autor o la autora que trabaja Peridossi en su obra. En su obra se preocupa mucho por la posible como complicidad de la autoridad del autor de la autora con esta visión de la autoridad. La posibilidad de cambios en los ideales a lo largo de las generaciones es una parte integrante de la libertad. Así los ideales, como los textos, se mantienen vivos. Como parte de estos cambios, habrá unos usos de las palabras o de las obras de uno con los cuales uno no estará de acuerdo y otros con los que sí. Ahora voy a hablar un poco de la armonía y la alienación y las expectativas de los lectores. La confrontación de Peridossi con la autoridad que el lector tiende a atribuir a la figura del autor recuerda a las observaciones de Michel Foucault en ¿Qué es un autor? Una conferencia que dio en el 69, el mismo año en el que fue publicado por primera vez el libro de Mis primos. Foucault afirma que el objetivo de la escritura se ha convertido en, y cito, la apertura de un espacio en donde el sujeto que escribe no deja de desaparecer, pero también subraya la preservación contradictoria del concepto de autor. La crítica literaria contemporánea tiende a tratar a los autores como lo que Foucault describe como el principio de una cierta unidad de escritura. Para Foucault, el énfasis en atribuir las obras literarias a un autor deriva del temor a lo que describe como la proliferación del sentido. Y dice, nos hemos acostumbrado a pensar que el autor es tan diferente a los demás hombres y tan trascendente a todos los lenguajes, que enseguida él habla, entonces el sentido prolifera de manera indefinida. La verdad es todo lo contrario. El autor no es una fuente indefinida de significaciones con las que se hace plena una obra. El autor no precede a las obras. Él es un cierto principio funcional gracias al cual en nuestra cultura se delimita, se excluye, se selecciona, en resumen, gracias al cual se impide la libre circulación, la libre manipulación, la libre composición, la descomposición y la recomposición de la ficción. El autor es, por lo tanto, la figura ideológica gracias a la cual se conjura la proliferación del sentido. Considero que el temor a la proliferación del sentido
Es evidente en Indicios Pánicos, que como dije es una colección de textos breves, cuentos, poemas y diálogos, que advierte del giro hacia el fascismo del gobierno uruguayo en los 60, a través de escenas que destacan el clima de represión estatal contra los movimientos antiizquierdistas, la educación y la cultura. La conceptualización que hace Perigrossi de los papeles del autor y del lector en el prólogo y en la obra en sí facilita un análisis de las relaciones entre la figura del autor, las formas de leer, la autoridad y el autoritarismo. Cuando una lectura genérica le pide a un escritor anónimo que defina y delimite el significado de su libro, esta conversación sucede. Revela una actitud hacia la lectura parecida a la que describe Foucault. Y voy a intentar recrear la escena. Entonces, se llama Diálogo con el escritor y es diálogo entre el escritor y una lectora. He leído su libro. ¿Qué piensa de él? Es algo confuso. En cambio, su alma, señora, es clara. Lo siento mucho. Usted quizás pudiera explicarme qué quiso decir en él. No puedo contestarle. Si lo supiera, no lo hubiera escrito. Entonces, ¿las letras son todas tinieblas? No sé qué decirle. En esa misma época, mucha gente moría en las calles. Usted todavía podrá apreciar la cantidad enorme de lisiados, de bandados que recorren la avenida o piden limosna o esperan de la caridad pública un poco de piedad. Pero usted, en tanto, lo escribía. No, señora, lo soñaba. Los sueños no siempre son fáciles de entender. Yo escribo, señora, como sueño. ¿No cree que podría tener un poco más de respeto por el lector? Lo respeto tanto, señora mía, que no quisiera nunca tocar el sueño, tocar el libro, traicionar la magnífica alienación de la metáfora. Entonces, la realidad, entendida aquí como el acto de limitar múltiples interpretaciones a un significado, está considerada por el escritor como una traición a la alienación causada por la metáfora. El escritor valora la magnífica alienación que sus textos confusos provocan. Y así termino para dar lugar al debate y a la conversación y la confusión. Muchas gracias. Tenemos dos micrófonos. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Gracias. Natasha, yo siento una identificación con Cristina Perigrossi en mis escritos que son bastante autobiográficos. Y le doy una gran importancia a la familia, así como ella lo hace. Sí. Yo y a la casa, al recinto familiar, yo quiero saber cuál es, porque evidentemente es una persona sumamente humana, tiene amor, siente amor por todo el ser humano. Y yo me pregunto, ¿por qué ese afán de ella de apegarse tanto a sus ancestros, a sus familiares, a su casa, aparte de todo lo que ella hacía de pequeña, que todo era con la naturaleza, y ella solita, siempre solita? Qué interesante es la personalidad de esta mujer. Verdaderamente trato de comprenderla en todo lo que ella hace, sobre todo con su familia y en fin. En lo otro después vamos a entrar, pero como tú no tocaste el tema lésbico,
eso va a ser otra cosa. Pero me interesaba mucho el asunto de la familia. Sí, es interesante pensar en la importancia de la casa para una persona exiliada, y de hecho han circulado unos textos que bueno, dependiendo de cómo va la discusión, el debate ahora, quería entrar justamente en el tema del deseo, porque ahí habla del exilio y de pensar el exilio no solo como un exilio espacial, sino el exilio de las personas, y como las personas también pueden ser casa, ¿no? Y ahí habla de, bueno, en el texto que tienen, ya tienen el texto, ¿no? Que tienen ahí, hay otra copia, hay más, me pido pasar, es que me he quedado así, pero ahí habla justamente sobre, bueno, podemos leer aquí, o sea, la primera cita sobre la insumisa. Aquí tengo otros comentarios que hacer sobre la casa también, pero aquí dice en la insumisa, porque creo que es interesante pensar, o sea, la casa, el hogar, el concepto de hogar y el espacio y estar en otro país, ¿no? Mi exilio no comenzó el 20 de octubre de 1972, cuando el barco tocó puerto en Barcelona, una suave y luminosa mañana de otoño, sino un año después, el 30 de septiembre, cuando vos y yo nos separamos. Al exiliarnos juntas, fue, en realidad, como si no nos hubiéramos exiliado, como si transportáramos con nosotras todo aquello que amábamos hasta entonces. Estaba efectivamente sola en una ciudad extraña y me acababa de separar de la única persona con la cual podía compartir los recuerdos, los sobreentendidos. Vos eras mi ciudad, mi país, mi lengua, mi pasado, mi familia, mis alumnos, las calles que conocía, el río grande como mar, mis libros, mi música, mis objetos preferidos, como aquella pequeña brújula que siempre llevaba en el bolsillo. Y de pronto todo eso me había abandonado. Comprendí que el exilio no era solo cambiar de espacio. El exilio era separarse de la persona amada, dejar de hablar la misma lengua. Los enamorados y las enamoradas tienen su propia lengua. Cambiar de amor es cambiar de diccionario, y dejar un amor es perder un dialecto. Y creo que esta, por la pregunta que hizo, creo que esa pregunta representa su manera de como moverse entre pensar en el lenguaje, en la escritura, la espacialidad y las relaciones, sean las relaciones con la familia o con sus amantes, ¿no? Y bueno, yo he escrito un libro sobre 3 escritoras, creo que se definirían todas como lecturas, que se llama, bueno, está escrito en inglés, pero el título es Genealogías Queer en Barcelona Transnacional. O sea, soy especialista sobre ese tema de sexualidad. Queer. Sí, sí. Porque, bueno, juegan mucho con la sexualidad también más allá. Las escritoras Cristina Perillosi y María Mercè Marsat, es una escritora catalana, y Flavia Pumpany. Entonces es mi tema. Es interesante que quería como sacar ese tema más bien ahora en la conversación. He escrito mucho sobre eso. Pero sí, lo de la casa es muy interesante, esa como obsesión, preocupación por el hogar en una persona exiliada. Creo que, bueno, no es casualidad, ¿no? O sea, la obsesión con lo perdido. Que también, bueno, hay otras citas aquí que tratan el tema. Por ejemplo, o sea, su novela más famosa es, bueno, yo diría, es La Lana de los Locos, que trata el tema del exilio, novela experimental. Y hay, bueno, si no conocen, es que no sabía si la gente que iba a asistir a esta tertulia iba a conocer su obra o no, entonces no sabía cómo, pues,
cómo acercarme al tema. Es una escritora que ha publicado tanto que es como un poco difícil como hablar de ella con poco tiempo, ¿no? Pero mi obra como preferida de ella es La nave de los locos, y hay muchas escenas de esa novela donde habla del exilio, de la obsesión con lo perdido, ¿no? Y bueno, para que acabas que hay más preguntas, pero quería leer otra parte de esa novela, bueno, una parte de esa novela que tiene que ver con eso también. Soy un exiliado, farfulló X, atragantándose con el líquido, como toda vez que tenía que dar esta respuesta. Magnífico, comentó Gordon. Así que a usted también lo han echado de alguna parte y no puede regresar. Qué duro es el exilio, amigo mío. ¿Cuánto se sufre? Todos somos exiliados de algo o de alguien, contemporizó X. En realidad, esa es la verdadera condición del hombre. De noche, continuó Gordon, exactamente como si no lo hubiera oído, porque es de noche cuando más me pasa. No puedo dejar de pensar en esa superficie, en esa blanca superficie que pisé, que tuve bajo mis pies. Entonces me pareció que tenía mucho tiempo para estar ahí. Estaba fascinado y no me daba cuenta de que el tiempo transcurría. Está hablando de su tiempo en la luna. Además, ¿qué es el tiempo? ¿Alguien puede decirlo? Cuando se viaja tan lejos, se sabe que el tiempo es una convención ridícula, un acuerdo entre las partes, un precepto de la tribu sin más fundamento que la conveniencia. No tenía prisa, iba despacio, dando pasos cortos, no por temor, sino por reverencia. ¿Entiende usted? Caminaba despacio por homenaje, cosa que la gente que nos miraba por la pantalla no podría entender. Allá en la luna uno se olvida de todo, amigo, de las tristezas del amor, del presupuesto de gastos espaciales, de la declaración de renta, del lío de los hijos, de todo, creo que hasta de la muerte, continuó. Se había puesto un poco solemne y X pensó que ese era el estado perfecto para un astronauta, para un hombre que ha vislumbrado la belleza del espacio y ha sido desterrado para siempre de él, condenado desde entonces a vagar por la atiborrada superficie de la Tierra en perpetua nostalgia. Lo malo, declaró Gordon enseguida, es no poder volver. Alguien dijo, discúlpeme, no sé si fue Horacio o Virgilio, que siempre partimos del lugar donde hubiéramos sido eternos y felices. Y me encanta, o sea, hay tantas perspectivas sobre la añoranza, ¿no? de lugares donde los personajes han sido felices, donde han sufrido mucho, la nostalgia. Y sí, creo que es un gran tema, o sea, la casa del hogar, justamente por esa pérdida, por el exilio. Pero no solo por eso, porque el libro de los primos lo escribió antes, claro, antes del exilio. Entonces también, sí, creo que la preocupación y el símbolo, la metáfora viene de antes. Sí. Es algo muy notorio en ella, pero el exilio es tremendo para Jesús. Claro. El exilio debe ser espantoso. Y en todos los escritores que uno lee sobre el exilio, todos están desesperados con alrededor de su casa. Pero otros los cogen exiliados. En fin, yo creo que el libro es muy importante para cualquiera. Sí. Y me parece que ese amor de ella hacia otra mujer, yo creo que es el símbolo hasta cierto punto de la madre, que fue su primer amor. Bueno, empieza la insumisa ahí. Pero una identificación absoluta, porque es que el papá no era papá.
Estaba leyendo el otro día sobre la etimología del amor en distintos idiomas y es interesante que, o sea, que tiene que ver con la etimología de la palabra amor, o sea, en español tiene que ver con la madre, viene de ahí, en inglés, por ejemplo, no. Hay, bueno, varios poetas que han escrito sobre eso, pero también eso ha sido en la historia también como manera de como deserotizar o de no ver como ha sido manera de como minimizar el deseo entre mujeres también. Entonces depende de quién lo está diciendo, ¿no? De quién está haciendo como ese vínculo, y ha sido como usado ese vínculo también para patologizar el deseo lésbico, ¿no? Es interesante que empieza la insumisa así. A mí me encanta como empieza con su mirada de niña de 3 años que quiere casarse con la madre. Increíble. Pero o sea, su madre le alentó mucho en la escritura, en su amor por la literatura, y ella, bueno, tiene muchos poemas en los que se mueve entre su deseo por otras mujeres y la escritura, ¿no? Y hay ¿qué poema es donde dice que una mujer le apareció y no sabía si quería un prólogo o un orgasmo? Y bueno, ambas quiso las dos cosas, ¿no? Diría yo, pero sí juega mucho con, o sea, sus amores, ¿no? La escritura y el deseo. Sí, y habla mucho de la escritura. Pero desde el principio esa muchacha se notaba de las amiguitas. Ella nunca vio hacia el hombre. Es que el padre tampoco era para ver. O sea que... Bueno, dice que el padre le generó como temor, ¿no? En lugar de... Pero habla también de todo el acto de escribir, como... No tengo la cita aquí, pero dice que la literatura, creo que es la literatura, la poesía, surge del deseo, o sea, del deseo del autor, de la autora, y el deseo del lector, de la lectora, ¿no? Que ve ahí como sueltos deseantes, que en la literatura también hay deseo, ¿no? Sí. Otros comentarios o... Hola Natasha. Hola. Gracias por tus palabras, me tienes fascinada. Yo no tenía mucha idea que venía, no conocía a Peggy Rossi, pero has tocado unos temas que me llegan al corazón, empezando que yo soy inmigrante. El tema del autor y autoría me encanta. Me gusta mucho la idea, por ejemplo, Sócrates, que no escribía, obviamente a propósito, no porque no sabía, y hay otro muy famoso por ahí que tampoco escribía, que no vamos a hablar de él porque empiezan los debates, pero qué bonito es dejar abierto la posibilidad de la palabra, al no estar escrita, la creación que nace después. Yo hablo, tú escuchas, y lo que va sucediendo. Y me encanta la idea que el autor, cuando entiende que no es su autoría, yo soy autor, pero yo no soy dueño de esto. De hecho, recuerdo haber leído una vez Pedro Páramo, y en una entrevista que le hicieron a Juan Rulfo, le preguntaban, mire, pero una pregunta, esta señora que se me olvidó cómo se llama, la esposa de Pedro Páramo, ¿ella fantaseaba o de verdad estuvo casada con otro hombre? Y Juan Rulfo le dice, no, fantaseaba, es que va a haber estado casada nunca con nadie. Y yo pensé, pero que tú perteneces a Juan Rulfo, ¿qué va a saber él? Y sinceramente, ¿qué vas a saber? Ese libro no es tuyo, ya tú lo escribiste. Ya, eso queda abierto y me encanta esa idea. Después digo, como emigrante, me identifico a través me emociona y siento todo ese dolor que no cambiaría por nada de este mundo, porque vuelvo otra vez. De ahí nace la creatividad. En mi país yo vivía en una comodidad,
comodidad de ser. Y al salir, recuerdo la primera vez que él me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo iba a decir mi nombre y apellido, y mi cabeza dijo, eres nadie. Lo que oí de repente y me quedé así, cuando la voz se va sola. Y fue como un miedo y ganas de llorar, pero al mismo tiempo dije, y ahora soy quien yo quiera. Y ahora empecé. Y por supuesto que eso viene con un duelo fortísimo entre esa ruptura de ahora voy contra todo, no voy contra todo, pero creo que hay un poco como de negación, hay un cuestionamiento infinito también que yo veo en una familia como que así se hacen las cosas y es porque así se han hecho siempre. Volvemos otra vez a la palabra escrita. Maestro, ¿por qué? Porque así está escrito. Asfixia, porque yo quiero mi espacio y aquí por primera vez fue escrito donde yo no tengo nada escrito. Pero una vez pasas ese duelo y empiezas a nacer de ese dolor, o te quedas en una guerra o empiezas a crear. Y cuando empiezas a crear, empiezas a ver tu pasado con un amor infinito. Tu casa, justamente lo que sentías que era una prisión, lo ves con los ojos de un cariño gigantesco. Todos necesitamos un envase. Yo creo que uno a veces se confunde, ¿verdad? Con la familia, las tradiciones, es que me asfixian. Las necesitas. Eso ordena al mundo de alguna manera. Pero siempre y cuando yo pueda tener mi versión, crear, no estar atrapada ahí. No sé, tantas cosas que quisiera decir. Me encantó escucharte, lo he disfrutado muchísimo. Me alegro mucho, muchas gracias por compartir esas reflexiones y bueno, y tu experiencia vital también. Y has leído la de los locos, creo que te interesaría mucho porque para que veas que las casualidades que no serán casualidades. Cuando yo estaba en el colegio, mi profesora de literatura nos leyó extractos de La Nada de los Locos. Yo nunca supe de quién era y solamente me acordaba que se llamaba El Barco de los Locos. Claro, en la memoria lo cambié. Sí. Y ahora lo pusiste y dije, no lo puedo creer. Es esta mujer, imagínate tú. Y yo tengo años hablándole a la gente, ¿por qué hay un libro? Y yo inventé que era Cortázar. Porque me parecía... bueno, sí, eran muy antiguos. Sí, y yo decidí que era él. Y buscar, y no, evidentemente. O sea que me has hecho un regalo. De verdad. El patio de las casualidades. El patio de las casualidades. De verdad, muchísimas gracias. Nada. Yo creo que, bueno, La Nada de los Locos trata, bueno, he hecho como pues, una lectura que bueno, les podría pasar después de La Nada de los Locos, porque claro, hay como, hay estructura, bueno, es una novela bastante como caótica, o sea, experimental, pero hay una estructura ahí, con las descripciones del tapiz de la creación, el tapiz del siglo XII, que está en la catedral de Girona, en Cataluña. De hecho, hablamos del tapiz, y hace como, y ahí aparece como el mundo como bíblico, con mucha estructura, y X, el personaje principal, habla de un espectador del tapiz y de la armonía en el tapiz, pero que puede ser como también sofocante, o sea, si no estás de acuerdo con esa visión, ¿no? Que tiene Pantocrator, o sea, Dios en medio y el mundo como muy estructurado, pero también dentro de esa estructura hay como caos o cosas que o sea, hay monstruos marinos y cosas así, y hace como un juego ahí pensando en la armonía, y como la armonía y la felicidad, hablamos también de eso, que la felicidad en muchos aspectos es el concepto más moderno, pero la felicidad puede ser como puede tener como una función puede disciplinar, o sea, para estar feliz tienes que hacer pum, pum, pum y pum, tienes que tener el mundo estructurado de esta forma. Y hace como todo un juego ahí con el tapiz
y todos los viajes de X y las personas que conoce, y se hace todo un cuestionamiento de la armonía representada en el tapiz. Bueno, es bien bonito porque yo entiendo que una de las maneras de entender felicidad, que en realidad es estar en paz, los jesuitas lo plantean como orden. Orden, lo desvirtuamos. Cuando puedes más que el orden que te encasilla y te aprisiona, es balance. Entonces, eso te cuenta muy bonito, que llega a esa idea. Voy a soltar el micrófono porque te vas a seguir hablando. El concepto de felicidad es muy amplio. ¿Algún otro comentario? Yo te quiero decir, yo en YouTube yo oigo muchas cosas interesantísimas. Y yo he oído muchísimo a Félix Rossi, a veces para evitarme tener que estar leyendo mañana, tarde y noche. Y tengo muchas otras cosas que hacer además. Pero en YouTube hay de todo y hay unos poemas totalmente, ¿cómo te digo?, imaginativos y realistas y basados casi todo en el deseo, casi todo lo de ella en poesía es más bien el deseo. Es verdaderamente algo increíble. Sí, y todavía con 80 años ella sigue con la misma cosa, pero yo la comprendo porque yo no creo que el deseo muera. El deseo no muere jamás. Verdaderamente no. Les voy a contar una anécdota. Porque cuando estaba haciendo la investigación para escribir el libro, cuando estaba estudiando la investigación del doctorado, fui a hablar con ella. Y bueno, como a mí me gusta como romper la formalidad en general. Entonces no quería hacerle como una entrevista, quería ir y hablar con ella, como conversar, ¿no? Entonces no quise como grabar el encuentro ni nada. Y entonces estamos hablando durante media hora capaz, y me dice, ¿me estás grabando? Y le digo, claro que no, ¿cómo te voy a grabar sin tu consentimiento, no? Y me dice, ¿pero por qué no? Ay, qué graciosa. Y claro, estaba en ese momento, creo, ha tenido como mucho tema de salud, obviamente por su edad también, y estaba como muy preocupado por su legado, por la herencia, ¿no? Y me dice, saca el celular y grábame. Y me recita un poema que tengo grabado, que podría intentar, ¿funcionará? A ver, podemos intentar. Vamos a ver, o si no, lo busco y lo leo, porque porque sería una manera del libro terminar con su voz. Sí. Claro, es algo que tengo. A ver.
Aquí, vividos. La memoria es una sobrevida. Mientras me inclino para besarte, para acariciar tus senos, pienso en la sobrevida que me sobrevendrá en tu memoria. Viviré más allá de mis años en el escorzo de tu cuello tan blanco como la luz lunar una noche en Calilla, mes de agosto, año 2006. Viviré más allá de mis años en tu memoria de mujer nocturna que mira desde el derecho la ventana por donde una ciudad como un cuadro de lucharestes enciende y apaga sus luces en medio de los carteles de bancos y de cajas, de autos y de oficinas. Viviré más allá de mis años en tu memoria de mujer que al amarme se ama en mi amor. Y recordarás el edredón de plumas con el que cubrías tu desnudez y la botella de agua que se caía en medio de besos y la luz del televisor mudo que iluminaba blancamente nuestros cuerpos, oscureciéndolos a veces. La memoria es una sobrevida. Mientras me inclino para besarte, sé que vivo 2 veces. La vez de esta noche tibia de otoño, en la que te acaricio con las manos, con los dedos, con el pensamiento y con la voz, y la sobrevida de tu memoria, donde nos amamos, más allá del tiempo, en medio de la ciudad iluminada y silenciosa, que no duerme, porque estamos en vigilia, vigilia del goce, vigilia del amor. Hermoso poema. Wow. Es tremenda. Me encanta esa parte donde dice hermoso poema. Hermoso poema. Mira, ¿y cuántos años tenía ella ahora mismo? A ver. Eso fue, habrá sido en el 2016, creo. O sea, estaba de 70 y pico. 70 y algo. Claro, el poema es de antes, pero bueno, ella escribió 2 poemas que quería que le grabara. Y estoy tan agradecida porque también fue un poco por tímida, que no quería un encuentro más íntimo, pero claro, me hizo todo un regalo ahí, ¿no? Sí, vivir 2 veces. Bueno, piensa mucho y lo ves a través de su escritura también, pensando en el legado, en la herencia, pero no como fijando, no con autoridad, sino pensando en la libertad del texto, como al interpretar sus textos los mantenemos como vivos, ¿no? Más bien así. Gracias. Muchas gracias.